Ger, muchísimas gracias. Un saludo especial para todas y para todos. En particular, Mapi, Esteban, gracias por todo este proceso para ayudarnos, como dices, Ger, a poder transferir este legado académico de mi mamá. Gracias a todas las personas que están aquí esta mañana. Está no solamente la familia, sino amigas y amigos de mi mamá. Está de manera muy especial sus estudiantes, que además fueron sus colegas en construir muchos de estos textos y otros. Así que de verdad, gracias por este escenario. Cuando estábamos pensando con mi hermana cómo conmemorar a mi mamá luego de un año, de que, como digo, ha estado conectada con nosotros de otra manera, pues creo que no habría mejor escenario que tratar de hacerlo a través de un escenario que a ella le esperanzaba muchísimo, que era el potencial de la Comisión de la Verdad para transformar la cultura, para crear escenarios de reconciliación, para reconocernos en medio de la diferencia, para encontrar esas distintas verdades que ella había visto de distintas maneras con sus colegas a lo largo de su investigación académica del conflicto armado. Ella tenía muchísima esperanza de ese potencial en la comisión. Estoy segura de que si estuviera aquí con nosotros, de distintas maneras estaría colaborando ya con la comisión, así que me alegra y me enorgullece saber que el trabajo que ella hizo a lo largo de todos sus años pueda hoy fluir hacia la comisión y contribuir a ese propósito que sé que estaba en ella. Vamos a hacer entrega hoy como familia de 3 documentos. No son los únicos documentos en los que mi mamá trabajó en el conflicto armado, pero son sin duda 3 de los más importantes y aquellos en los cuales creo hay ejes comunes del tipo de trabajo que ella puede aportar a la comisión. Lo primero es que verán que se trata de 3 textos que abordan todos los actores del conflicto armado. Aquí hay victimización cometida por paramilitares, por agentes del Estado, también por miembros de las guerrillas. Y creo que eso ayuda, digamos, a tener un escenario en donde se reconozcan todas las victimizaciones y todas las violencias, independientemente de qué actor armado la cometió. Lo segundo es que hay un marcado enfoque territorial. Estos son textos construidos a partir de un trabajo de campo grueso en lugares como Barranca Bermeja, Puerto Asís, Santander de Quilichao, Turbo, pero también en lugares como Ibagué, Abejorral, Medellín, Montería, Pasto, Villavicencio y municipios de Cundinamarca, que creo que ayuda un poco a mostrar distintas dimensiones de cómo se configuraron estos tipos de violencias en distintos lugares del país. Tercero, y ya lo decía Gerson, estos 3 textos tienen una visión metodológica con una lupa, como ella lo llamaba, una lupa de género en el marco de su investigación, con una investigación cualitativa de análisis de diarios de campo que analiza un número grueso a través de investigación que permite producir resultados no solamente basados en una lógica cuantitativa, sino de análisis de esos testimonios y de las propias voces de las víctimas y quienes participaron en esta confrontación. Y tiene sin duda, y esta era su aproximación más epistemológica, una aproximación socioconstruccionista desde la psicología, que entiende que estos son procesos colectivos, que no son solo perspectivas individuales, sino que parten de entender esos entrelazados en los cuales víctimas, perpetradores, comunidades resilientes vivieron en contextos de conflicto. En cuarto lugar, hay un eje común que es una crítica a la cultura que permitió que este tipo de violencias se perpetuaran, existieran y se repitieran. En los 3 textos vamos a ver la interrelación constante entre esos escenarios de conflicto armado y distintos dispositivos culturales de violencia, de machismo que estuvieron ahí presentes a lo largo de esa victimización. Y el quinto, y quizás más importante o con el cual yo me relaciono de manera más directa, es que paradójicamente son 3 textos en los que de distintas maneras hay esa dualidad víctima-victimario que nos permite entender esa violencia de manera más gris. Menores que fueron reclutados y que por supuesto fueron víctimas de ese reclutamiento, pero que luego a su vez se convirtieron en parte en un conflicto armado y tuvieron que participar en violencia muy grave, o mujeres que en el marco de escenarios supremamente machistas terminaron vinculadas como colaboradoras de grupos armados, ellas mismas víctimas de violencia intrafamiliar. Y por supuesto, miembros de la fuerza pública que participaron en el conflicto armado como combatientes y que luego sufrieron las torturas, los tratos crueles, incluso la violencia sexual en el marco del conflicto, como en el marco, perdón, de haber experimentado ser secuestrados y los efectos que eso tuvo también para sus familias. Entregamos entonces hoy, y voy a ser breve en esta fase, 3 textos. Uno primero relacionado con violencia intrafamiliar, fue publicado en 2003. Sus coautoras fueron Carolina Ibarra y Estefanía Sarmiento. Es un trabajo centrado específicamente en el cruce entre violencia intrafamiliar y violencia paramilitar
hay varios dispositivos específicos que conectan cómo los paramilitares no solamente ejercieron en distintos territorios que cobija el estudio violencia física, sino que ejercieron un control social a través de dispositivos normativos que regulaban reglas de cómo se podían vestir las mujeres, qué podían hacer, cómo debían entrar a una relación, cómo se entendía que la manera en la cual ellas podían salir adelante era a través de vincularse emocional y afectivamente con actores armados y a través de ello los propios paramilitares controlando esos proyectos de vida. El documento traza además varios patrones culturales como altos niveles de violencia física contra los hijos, como mujeres y jóvenes que eran entendidos como objetos sexuales disponibles constantemente y en donde las víctimas que son entrevistadas, en este caso 47 mujeres víctimas de violencia intrafamiliar, constantemente hacían referencia a la carencia de afecto incluso antes de esa victimización. En últimas, este texto encuentra que los paramilitares lograron legitimar y buscaron, pero además lograron legitimar ese control teniendo una injerencia en los conflictos íntimos, en la esfera más íntima, militarizando los patrones de familia que eran de por sí ya violentos, pero en donde entran los paramilitares a reforzar y a hacer uso de esos dispositivos culturales para controlar incluso la vida íntima. El segundo texto es un texto con menores desvinculados. Se publica en 2006, sus coautores fueron Constanza González, Silvia Díaz Granados, Manuel Toro, parte de una investigación de 115 diarios de campo. Hay que decir que en esta oportunidad estamos entregando no solamente los textos publicados, sino también los diarios de campo y las entrevistas que esperamos puedan nutrir el trabajo de la comisión. Este es un ejercicio de trabajo de campo que se hizo en 6 centros de atención especializada a menores desvinculados, tanto de FARC como de paramilitares, algunos de ellos en Bogotá, otros en Cundinamarca. Y es un proceso, creo, también de análisis de transformación institucional. Esta es una investigación que le generó una serie de recomendaciones al ICBF de cómo generar procesos para transformar la atención psicosocial a menores desvinculados del conflicto en este tipo de escenarios que estaban teniendo por primera vez un contacto con el Estado que no era solamente el contacto militar, sino tratar de recuperar proyectos de vida en estos centros de atención. Este estudio documenta la manera en la cual había una subcultura juvenil dentro de estos grupos de jóvenes que convertían a las mujeres en objeto, que se burlaban a través de estándares corporales, en donde imperaba un poco la ley del más fuerte. Pero documenta también procesos positivos de cómo es posible generar una construcción distinta de relaciones a través de competencias conversacionales para el diálogo transformativo, en donde haya mayor participación de los propios jóvenes en trazar esa política de atención a menores, en donde sea posible generar mecanismos de acompañamiento para el trabajo. Yo diría que este segundo texto tiene sobre todo elementos para contribuir en términos de cómo generar procesos de esa transformación institucional positiva en la atención a menores desvinculados. Estamos hablando de 2006, todavía una oleada muy temprana, inicial, en donde el Estado apenas estaba empezando, creo yo, a aprender mucho de lo que tendría que ser el proceso de atención psicosocial a víctimas, en este caso, además en particular a desvinculados. El tercer texto y el último es un texto en donde, y aquí además está María Paula, su coautora, María Paula Céspedes, en donde hubo también un proceso de transformación ya no solamente de investigación académica, sino de hacer un proceso de acción de atención psicosocial como una intervención específica. Este es un proceso que se da con 91 familias de militares y policías que estuvieron secuestrados en algunos casos hasta 13 años, que o murieron durante el secuestro o luego fueron liberados o rescatados y que enfrentan un proceso dramático de tratar de recuperar esas redes y esa construcción de familia que en el marco del conflicto fue destruida. Es un proceso muy interesante que documenta no solamente los efectos emocionales a lo largo del secuestro, sino también, y manera muy importante, cómo se dieron esos procesos de tratar de reconstruir esas relaciones. El texto, creo, además documenta algo muy importante y es que han sido un sector que no tuvo a lo largo de su secuestro un acompañamiento por parte del Estado en esas familias que estaban tratando de esperar y buscando a sus secuestrados y que se encuentra entonces con este proceso de atención psicosocial luego de muchos años de profundo abandono, incluso aunque sus miembros y sus familiares eran funcionarios públicos cuando fuesen secuestrados y por supuesto durante el secuestro.
Ese es entonces un breve recuento de los textos. Insistir en el agradecimiento a la Comisión de la Verdad por abrirnos este espacio, por permitir compartir el legado de mi mamá y de todos sus coautores, que de manera acuciosa, con compromiso por la satisfacción de los derechos de las víctimas, pero por también aportar a la reconstrucción de ese tejido social comunitario, hicieron ejercicios académicos y de intervención psicosocial para tratar de garantizar que pudiéramos ponerle fin a ese conflicto armado y transformar la cultura para generar procesos de construcción de paz. Sé que estaría ella muy orgullosa de estar aquí hoy, así que les agradezco muchísimo por permitirnos que ella esté aquí de otra manera, con sus hallazgos, sus estudios y su compromiso con la construcción de paz en Colombia.